Próxima invitada, nuestra próxima diputada. Le presentamos. La diputada Martínez, que está ahí del otro lado, a la que le agradecemos mucho este contacto. ¿Cómo le va, diputada? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están por ahí? Bien, muchas gracias por atendernos este ratito en la segunda edición de ETV. ¿Qué impresión le causó ayer el discurso del presidente? Y estábamos hablando o tratando de recuperar algunos proyectos de ley, algunos, los que nos acordamos o los que los chicos trajeron. ¿Cuáles son los que realmente les llamaron la atención o les gustó incluso de lo que anunció el presidente? Bueno, en primer lugar, la primera impresión que a mí me dio, la primera reflexión que pudimos hacer respecto al discurso del presidente está rodeada de mucha preocupación. En principio, parece que es un tema muy serio a tratar. Creo que fue uno de los peores discursos, me animaría a decir, incluso dentro de los 40 años de la democracia que estamos cumpliendo. Y eso ya de por sí es preocupante, es alarmante, no es algo que querramos, independientemente del partido político al que pertenezca el presidente. Para nosotros, la institución presidencial, en un sistema político como que tiene la Argentina, donde tiene un sistema presidencialista muy fuerte, muy anclado justamente en la figura que representa el presidente, pero un discurso, asistir a un discurso presidencial en la apertura de sesiones ordinarias como el de ayer, la verdad que es preocupante. Así que, en primer lugar, eso. Y lo digo porque me parece que al menos tuvo dos momentos el discurso presidencial. Un primer momento donde el presidente se centró básicamente en tratar de demostrar algún balance de su gobierno, cosa que en principio uno diría, bueno, está dentro del marco, porque en realidad lo que viene a hacer un presidente a la apertura de sesiones ordinarias es a rendir cuentas, ¿no? Viene a hablar sobre la marcha del gobierno, el balance, sobre lo que va a hacer a futuro. Y un poco se centró en eso, pero ahí la primera preocupación era que estaba centrado en él. Eso básicamente nos llamó muchísimo la atención. Fíjense ustedes que hablaba todo el tiempo de las cosas que él personalmente había hecho, no el gobierno, no el Estado, sino él. Habló de que él vacunó a todos los argentinos, además de que eso efectivamente es una falacia. Habló de que él es el que recorrió el mundo, ¿no? Hablando con distintos presidentes. Ay, diputada, perdón, le interrumpo un segundo. Por momentos se va la voz. Yo no sé si, porque hasta recién, hasta la parte de que vacunó a los argentinos se escuchó perfecto. Pero después okay. Ahí está bien. A ver ahí. Sí. Ahí sí me escuchan bien. Bueno, gracias. Gracias por avisar. La parte que vacunó a los argentinos, la parte que recorrió todo el mundo, la parte incluso, era muy interesante mirar las caras de la vicepresidenta, incluso decía que él era el presidente que más había recorrido toda la Argentina. Y eso fue llamativo, ¿no? Fue llamativo que centre absolutamente todo en una cuestión más bien individual. Además, habló de algunas cifras. Ustedes recién recorrían algunas, ¿no? Algunas de los datos que fue dejando, pero otras que fueron realmente alarmantes. Por eso digo la preocupación, ¿no? Que el presidente hable del crecimiento de la industria y que diga datos que se contrastan con lo que el propio INDEC anuncia en su sitio web, que el presidente diga que hay 21 provincias con pleno empleo, cuando en realidad las propias cifras del INDEC dicen otra cosa, que el presidente diga que la Argentina tiene el 65% del total de litio del mundo, cuando sabemos que eso no es así. Simplemente uno mira las cifras y se da cuenta que es muy importante la Argentina en la industria del litio, el potencial que tiene para la industria del litio, pero los datos no son los que dijo el presidente. Entonces, una primera parte muy preocupante y alarmante por los datos que dio, algunos incontrastables, otros falsos, y además por esta cuestión que observamos, ¿no? Poniéndose él exclusivamente en el centro. Y una segunda parte del discurso, ya mirando básicamente a la interna que tiene el oficialismo y a los problemas que tiene este gobierno, que no ha sabido llevar adelante una línea constante de gobernabilidad. El ataque a la Corte Suprema de Justicia, el ataque a los medios de comunicación y el ataque a la Ciudad de Buenos Aires, que en ese caso, particularmente con los diputados de nuestro bloque Evolución, nos hemos levantado cuando el presidente incluso dice que
el gobierno nacional, el Estado nacional no tiene directamente, dijo así, que no tiene por qué coparticiparle a la Ciudad de Buenos Aires, reconociendo justamente a la Ciudad de Buenos Aires como parte de la coparticipación federal. Con lo cual, la impresión que nos dio es, por un lado, de muchísima preocupación, y por supuesto, del otro lado, nosotros ya estamos cansados de que el presidente diga mentiras respecto a la Ciudad de Buenos Aires, mentiras respecto al tema de la coparticipación. Hemos asistido en el Congreso Nacional, por lo menos a la primera parte del Estado, de la etapa de admisibilidad del juicio político, donde allí se lleva por orden del presidente un juicio político. Nos parece totalmente innecesario y agraviantes las cosas que dijo el presidente con la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Poder Judicial en línea general. Así que la verdad, una gran preocupación el discurso presidencial. Y respecto a las leyes que vos me mencionabas, si yo podía destacar alguna, la verdad que no destaco ninguna, pero básicamente porque creo que el presidente no anunció ninguna ley. Anunció una sola, habló sobre la ley sobre la inversión educativa, ley de expansión de la inversión educativa, pero el resto de las leyes, o sea, como anuncio, cuando un presidente de la nación viene al Congreso y dice, voy a elevar a este Congreso tal ley. En ese sentido solamente habló de una ley. El resto fueron alusiones a algunas otras leyes, sobre todo las leyes que crean universidades y las leyes ambientales, pero son leyes que están en el Congreso. Incluso hay algunas de esas leyes, como por ejemplo las ambientales, las de base, que el propio gobierno ya en sus 3 años de gestión anterior no ha podido llevar adelante en el Congreso Nacional. Es decir, no ha habido, desde mi punto de vista, novedades respecto a anuncios específicos en el marco de una apertura de sesiones ordinarias de nuevas leyes que manda el presidente. Diputada, buenas tardes. Jessica Calcaño la saluda. Mencionaba, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sobre el tema de coparticipación, que en el discurso fue uno de los momentos, si no recuerdo mal, donde su bloque se levantó y se retiró del recinto. Y es uno de los temas que está tratando justamente también la Comisión de Juicio Político, haciendo preguntas sobre el fallo. Repasábamos hace un ratito, bueno, se cuestiona el porcentaje que estableció la Corte Suprema. ¿Qué opina de esas dudas y de cómo se debería resolver de fondo esta cuestión, en todo caso, de cuál es el porcentaje que le debería corresponder a la ciudad de la masa coparticipable? Mira, es muy buena tu pregunta, porque justamente se está dando una de las paradojas más grandes si uno piensa en lo que fue la reforma de la Constitución del 94 en adelante. ¿Por qué digo esto? Porque es cierto que dentro del juicio político a la Corte Suprema, el oficialismo le endilga, ¿no?, Ay, se nos congeló justo la diputada Sí. Martínez dándonos la respuesta. Debe ser lo único que se congela con esta temperatura. Ahí está, ahí volvió. ¿Puede ser ahí o sigo Ahí. congelada? No, Ahí. ahí estás. No sé. Bien, no seguía hablando porque vi que había quedado congelada. No, lo que te decía es que efectivamente se da esta paradoja. Fíjate bien que por esto se está llevando el pedido de juicio político a los jueces de la Corte, porque el oficialismo entiende que con el dictamen, con la acordada que ha llevado adelante, que ha llevado adelante la Corte Suprema respecto a los fondos de coparticipación de la CAVA, la quita de los fondos de coparticipación de la CAVA, el Ejecutivo entiende que se está inmiscuyendo el Poder Judicial en materia legislativa, ¿verdad? Sí. Independientemente del porcentaje, etc. Pues fíjate que en realidad nosotros, desde el Congreso Nacional, el Poder Legislativo está evaluando el desempeño de los jueces, pero en realidad es el Poder Legislativo el que debe una nueva ley de coparticipación. Es decir, somos nosotros, que hace más de 20 años, que estamos retrasados, nosotros, que me incluyo dentro del Poder Ejecutivo, digo, el Poder Legislativo como institución, es el Poder Legislativo como institución el que debe dar la discusión sobre una nueva ley, sobre una modificación a la ley de coparticipación federal. Como el Poder Legislativo no lo hace, pues bien, la Corte Suprema de Justicia, ante la demanda de la Ciudad de Buenos Aires y la quita, establece este criterio. Pero no le queda otra a la Corte Suprema. Digo, yo creo que la Corte está haciendo bien su trabajo. Los que no estamos haciendo nuestro trabajo somos
Por un lado, el Poder Legislativo, y por otro, los distintos gobiernos que han ido pasando desde la reforma de la Constitución hasta la fecha, y pongo la reforma de la Constitución porque ahí es donde se establece esta necesidad, esta nueva manda constitucional. Entonces, la verdad que es paradójico y hasta un punto de vista disparatado. La solución, por supuesto, es algo que debe hacer la política, los partidos políticos, los gobiernos con el Poder Legislativo, los representantes, que es ponerse a trabajar sobre una nueva ley de coparticipación. Bien. Diputada, le queremos agradecer mucho este contacto con nosotros, muy amable, y se perdió prácticamente nada de la conversación porque ahí rápidamente se corrigió el temita del audio, así que pudimos escucharla perfecto. Gracias, Bueno, gracias a ustedes. Chau, que tenga buenas tardes. Ahí estaba la opinión de la diputada Dolores Martínez. Está bueno porque tuvimos diputados de todos los colores políticos, sí. Y eso siempre es saludable. Este sector, justamente Evolución Radical, va a ser clave para abrir la llave.